Seguramente ustedes estarán de acuerdo conmigo respecto a la presión y la incertidumbre que generan las tensiones en las relaciones interpersonales. En cierta medida, perdemos la paz, el gozo se torna en tristeza, incluso se pierden la esperanza de alguna manera. En situaciones así, todos necesitamos el consuelo y la fortaleza de Dios. Y en muchos casos, el consuelo de Dios viene por medio de la iglesia, del amor y la comprensión de los hermanos en Cristo. Este fue el caso del apóstol Pablo, según el relato de las Escrituras en el devocional de esta mañana. Veamos cómo Pablo describe su estado de ánimo por diferencias interpersonales que en algún momento se presentaron. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 5, nos presenta lo siguiente. Pues aún cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún reposo, sino que nos vimos atribulados por todos lados, por fuera conflictos, por dentro temores. Hace unos días, el apóstol había tenido un fuerte enfrentamiento por medio de una carta severa con un grupo de hermanos de la iglesia de Corinto. El apóstol les ha recriminado con autoridad su poca convicción en la verdad del Evangelio y su escaso compromiso con la santidad que éste demanda. Pablo amaba entrañablemente la iglesia de Jesucristo, constituida por las diferentes congregaciones establecidas. Así que tener que lidiar con estas pugnas internas lo ha llenado de temores, que en este contexto tiene que ver con la fuerte emoción que se experimenta por el dolor o el peligro que se puede avecinar. Y con seguridad que a todos nos ha pasado, hermanos. No es necesario ser malas personas para meternos en conflictos, solo se necesita pensar diferente para que surjan los desacuerdos. Y lo digo por experiencia propia. No hay nada más aburridor que los conflictos en la iglesia o en la familia. No hay nada peor que esto. Los conflictos distancian a las personas. Independientemente de que tú seas el culpable o la víctima, por lo general las personas se alejan, sea porque quedaron muy lastimados o por evitar que las cosas trasciendan, pero la gente se distancia. Los conflictos generan también angustia, roban la paz y producen temores. ¿Quién está tranquilo cuando hay personas que de una u otra manera le puedan hacer daño, aunque usted tenga la razón y esté en lo correcto? Un pastor cuyas ovejas le quieran armar un complot, por ejemplo, un padre de familia cuyos hijos han entrado en rebeldía, un esposo, una esposa cuya pareja está incurriendo en pecado. Todo esto trae conflictos y los conflictos nos roban la paz y nos llenan de temores. Y esta también era la situación del apóstol Pablo. Pero veamos qué sucedió. Dice el versículo 6. Pero Dios, que consuela a los deprimidos, nos consoló con la llegada de Tito. En medio de sus temores y aflicciones, Pablo recibió el consuelo del Señor. Él dice, pero Dios. Ante esta crítica situación con los corintios, Pablo había entrado en un estado de desesperanza, tal vez desanimado completamente. Pero el Señor, por medio de la llegada de uno de sus hermanos en Cristo, Tito, con las buenas noticias de Corinto, le alivió su dolor, le volvió la esperanza y renovó sus fuerzas. Porque no hay nada que aflija más el alma que los conflictos, pero tampoco hay un mejor consuelo que el de Dios por medio de la reconciliación, su amor y su paz a través de las personas que amamos. Amados, no se necesita ser una persona débil y sin fe para caer en estados de desánimo o de profunda desesperanza. Cualquier persona está expuesta a esto, incluyendo un creyente. De hecho, como lo estamos viendo en nuestro pasaje bíblico, las presiones que producen los conflictos interpersonales son una grave causa para caer en esos estados. Entre los varios casos que he conocido de depresión, recuerdo hace un tiempo el de una hermana que estaba al punto del colapso, incluso con tendencia suicida, causada por el abuso y los tantos problemas que se presentaron con su esposo y su familia tan disfuncional. A raíz de su desánimo, ella se había dejado de congregar, hacía varios meses ya, no había vuelto a orar y menos a leer las Escrituras. A los 2 meses de haber empezado un acompañamiento pastoral, su vida había cambiado totalmente. Ya no era la mujer que venía sollozando sin esperanza, ahora llegaba sonriente y llena de esperanza. Se volvió a congregar, avivó su vida espiritual, lee las Escrituras y ora todos los días. En su casa, las cosas no cambiaron mucho porque su marido siguió igual, pero ella volvió a vivir. Amados, este es el consuelo y la fortaleza
que encontramos cuando buscamos al Señor. En medio de la depresión y la desesperanza, solo Dios puede socorrernos. Lo peor que podemos hacer cuando estamos en medio de conflictos interpersonales o de cualquier circunstancia que nos lleva a estos estados de desánimo y aflicción es desconectarnos del Señor. Eso sería lo peor que podemos hacer. Como estamos viendo, el apóstol Pablo, a pesar de sus aflicciones, nunca abandonó su comunión con el Señor. Por el contrario, más se aferró a Dios para que le ayudase en sus luchas internas, como también en sus conflictos externos. Y hermanos, nosotros no podemos hacer algo diferente cuando nos encontramos en estos escenarios. Cuando buscamos el consuelo en Dios, Él es el que obra tanto en nuestro corazón como en el de las demás personas para reconciliarnos y por medio de la reconciliación traernos paz y esperanza nuevamente. Dios nos consuela a través del amor y el afecto sincero de las personas. Todos nosotros podemos ser instrumentos de consolación por parte del Señor. Así como Él ha usado a otros para consolarte a ti, tú y yo también somos útiles en sus manos para ayudar a otras personas. Esta, mis amados hermanos, es la gloria de la iglesia. Nos consolamos y nos animamos unos a otros, como lo estaba presentando la situación que vivió Pablo en su momento. Y de esa misma manera, hagámoslo nosotros también. Reconciliémonos unos a otros, consolémonos unos a otros en el cuerpo de Cristo. Vamos a darle gracias al Señor. Dios de amor y misericordia, al iniciar esta nueva jornada, ver una familia, tener donde refugiarnos y saber que tú estás a nuestro lado, no queda más que elevar nuestra acción de gracias al cielo en el nombre de Jesús. Pero también te agradecemos, Señor, porque en medio de situaciones y diferencias que se han presentado en la familia, o en el trabajo, o en la congregación, tú has salido no solo a pelear nuestras batallas, sino a sanar los corazones heridos de lado y lado para reconciliarnos. Gracias por los hermanos en Cristo y las personas que has usado para consolarnos en esos momentos difíciles que se suscitan en las relaciones interpersonales. Te pedimos, Señor, que también nos uses como instrumentos para dar consuelo y tender puentes de reconciliación entre los demás. Te lo agradecemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Apreciado hermano, te ha hablado el pastor William Zúñiga de la Iglesia Renaciendo en Cristo y esperamos que esta corta reflexión consuele tu alma, refrigere tu espíritu y te ayude también a meditar que la intención y el deseo del Señor es que vivamos en paz unos con otros. Pero nunca olvidemos, hermanos, que Dios nos consuela por medio de la congregación también. Medita en ello y comparte este mensaje. Dios te bendiga. Te espero mañana.